Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el viernes de la semana séptima del tiempo pascual. Ya definitivamente ya estamos aviados hasta a la celebración del Pentecostés. La palabra misma nos ha servido de pedagoga para irnos preparando y disponiendo, pero sobre todo deseando en nuestro corazón la presencia del Espíritu de la verdad, del Espíritu del Señor, del Espíritu de fortaleza, del Espíritu de todos los dones, del Espíritu que nos esclarece en el corazón las sombras, del Espíritu que es limpieza, que es purificación, del Espíritu que es aclaramiento del Padre en el corazón, aclaramiento de Cristo en nuestra vida. Ya el Espíritu viene llegando a nosotros y viene siendo puesto en esa antesala por Jesús a través de estos evangelios de San Juan. Pero estamos siempre con la comunidad cristiana, ¿no? Estamos con esa figura grande, fuerte de San Pablo, que hoy nuevamente nos acompaña y que vale la pena pues que vamos a hacer este comentario porque me parece que, miren, siempre la idea es aportar elementos que nos permitan reflexionar, interrogarnos desde la palabra a cada uno de nosotros y nuestras circunstancias, iluminar nuestro caminar de comunidades de servicio del Señor dentro de la iglesia. Y todo esto seguramente nos va dejando grandes enseñanzas y cada vez más claras respecto a la vida cristiana. Tenemos entonces que hoy ese nuevo gobernador romano en Judea, Porcio Festo, mantiene detenido a Pablo en Cesarea de Filipo, donde lo han trasladado para una mayor seguridad. Hemos dicho que Pablo viene siendo, y quizás con justa razón para los judíos, amenazado y hostigado, dado que es considerado un gran traidor, porque se tenían muchas expectativas con él, porque era uno de los mejores formados, de los fariseos más radicales, observantes y fieles de la ley, ¿no? Este odio hizo que Roma tuviese una prevención especial con él y lo tuviese allí en una especie de detención mientras se van aclarando la situación con las autoridades religiosas. Y Porcio Festo, pues, aprovecha la visita del rey Agripa y de su hermana Berenice y se pone como a contarles un poco este curioso caso de este Pablo que ha heredado de su antecesor Félix, ¿no? Creo que es interesante resaltar esto. Miren, Festo, pues como todos los personajes romanos que aparecen en el libro de los Hechos, se muestra respetuoso de la ley y deseoso que triunfe la justicia. O sea, a nosotros nos interesa sobre todo el modo, es muy interesante eso, el modo como se resume la discusión entre Pablo y los judíos. Se trata de asuntos de religión. Hemos dicho que los romanos no tenían mayor dificultad en integrar los temas religiosos porque hacían parte también, incluso podemos decirlo, de su estrategia política de, cuando, de los pueblos sometidos, mantener sus religiones, sus dioses, ¿no? Entonces, es interesante el modo como termina. Se trata de asuntos de religión. Él se desconoce y dice, yo semejante situación es un difunto llamado Jesús. Ese es el centro de la discusión. Un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Como Pablo, pues, lo decíamos el día de ayer, ha apelado al César, al gobernador, no le queda más remedio que mantenerle ahí en prisión con ciertos cuidados mientras se organiza esa travesía a Roma de algún banco oficial, ¿no?
Ojalá pues pudiéramos decir nosotros, lo hablamos cuando trabajamos, esas mismas palabras del gobernador sobre Pablo, un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo, ¿no? Nuestro mundo, este mundo pluralista, este mundo complejo, globalizado, pero con tantas cosas hermosas como tiene, aunque en cierta medida pues aprecia a Jesús de Nazaret por su doctrina y su testimonio, llega pocas veces a la convicción de su divinidad y su resurrección. Es admirado, reconocido históricamente en su doctrina y en la influencia que tiene de haber dividido el antes y después de Cristo, ¿no? O sea, no se deja animar por la presencia también hoy aquí de ese Jesús que ahora ha resucitado y que comunica esa vida a la comunidad y que quiere transformar la sociedad y que quiere transformar el universo. De cada uno de nosotros tendría que poder decir que si creemos en Jesús resucitado y que Él es en quien se sostiene el sentido de nuestra vida, el significado, el que alimenta nuestra actividad permanente, ¿de qué habría servido estas 7 semanas de celebración pascual si nosotros no afirmásemos como Pablo que está vivo, que no está muerto, que está vivo y que fundamentalmente ha cambiado mi vida? Creo que esta convicción debe ir haciendo lugar en nuestro corazón. No está muerto, está vivo. Y en mi encuentro con Él me cambió la existencia. Es lo que Pablo ratifica con su vida y es lo que enseña y es lo que propone a las comunidades. Hoy, mañana, los últimos días de la Pascua, pues se va cambiando poco a poco ese escenario. O sea, lo que leemos no pertenece ya a la última cena, sino un texto interesante, aparece la aparición del resucitado a 7 discípulos a orillas del lago Genesaret. Es una de las apariciones de Jesús después de resucitado. Ya habíamos leído esta aparición en la primera semana de Pascua, por tanto, al final de la Pascua conecta con su principio, pero hoy escuchamos un diálogo de sobremesa. Esto es bien interesante lo que pasa en un diálogo de sobremesa que tuvo lugar después de una pesca milagrosa, el encuentro de Jesús con los suyos, con un amable desayuno que les preparó. El encuentro con Jesús en la vida, en la cotidianidad, en su trabajo, en su día a día. Es el encuentro con el Señor, no solo reducido a los espacios sagrados, a los espacios cultuales donde tratamos de tener una conexión especial, pero donde lo podemos percibir en el caminar de la cotidianidad de cada cosa que hacemos. Y Jesús aparece allí, después de una multiplicación de los panes, con ese amable desayuno que les prepara, ¿no? El diálogo vuelve otra vez, muy interesante. El protagonista es Pedro, con las 3 preguntas de Jesús y esas 3 respuestas del apóstol que le había negado. Y a continuación Jesús le anuncia la clase de muerte con que iba a dar gloria a Dios. Ahora bien, esa escena que hoy se nos presenta junto a ese lago de Tiberíades fue una profunda y fuerte experiencia, no solo para el apóstol Pedro, sino también para cada uno de nosotros. Él había afirmado, recordemos lo que pasó en la última cena, él había dicho algo de una manera categórica, casi que sin dudarlo. Aunque todos te abandonen, Jesús, yo no te abandonaré, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa?
Luego llegó el momento de la prueba, el momento de la crisis, el momento donde se instaló ese miedo profundo de Pedro y no solo huyó, sino que lo negó 3 veces. Es más, jurando que ni siquiera le conocía. Tremendo. Ahora la pregunta de Jesús, muy interesante. Pedro, ¿me amas más que esto? En este caso ya Pedro tenía que contestar con mucha más humildad. Y lo dice sencillamente así: Señor, sabes que te quiero. O sea, se cuida mucho de añadir más que los demás. O sea, no dice más que los demás porque él sabe pues todo lo que había vivido. Él sabe que en un momento fuerte de miedo reconoció que no tenía la fuerza interior suficiente para mantenerse firme ahí. Por eso es cuidadoso en decir: Señor, sabes que te quiero. O sea, ya no va a afirmar mucho ni añadir: yo te amo o yo te quiero más que los demás. Ese Pedro, ese apóstol recio, inmediatista, impulsivo, en el que no dudamos, ojo, no dudamos ni por un segundo de que de veras amaba a Jesús, aunque se había en ese momento pues mostrado débil por miedo a la muerte, tiene que reparar esa triple negación con una triple profesión de amor, afianzados y fortalecidos en el amor. Jesús le rehabilita delante de todos. Esto es bien interesante. Le rehabilita, le sana, le cura de su miedo, le cura de su tara interior, le cura de su inseguridad. Y le da el encargo que siempre le había hecho: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A partir de aquí, como hemos visto en el libro de los Hechos, Pedro da testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, va a la cárcel y finalmente pues es martirizado en la ciudad de Roma, donde se le rinde culto. Al final de la Pascua, cada uno de nosotros podemos reconocer que muchas veces hemos sido débiles y que hemos callado por miedo, por vergüenza, y no hemos sabido dar testimonio de Jesús, aunque tal vez no le hayamos negado tan solemnemente como Pedro. Pero pongámonos a pensar, querida comunidad, en el hoy que vivimos, en este mayo del 2024, tenemos la oportunidad, y en los 2 días que quedan de Pascua, para ratificar de una manera convencida nuestra fe, nuestro amor, y para sacar las consecuencias para nuestra vida. O sea, que nuestra vida sea verdaderamente tocada. De modo que este testimonio no se reduzca solo a las palabras, sino también de obras. Es un seguimiento más fiel del Evangelio de Jesús en nuestra existencia. También lo mismo que dice Jesús a Pedro, en el que lo rehabilita nuevamente, en el que lo reconcilia, en el que le transmite su fuerza para que siga adelante y apaciente sus corderos. También nos dice a nosotros hoy: sígueme. Y un sígueme no desde cualquier escenario, un sígueme desde nuestra debilidad, que podemos contestar al resucitado con las palabras de Pedro: Señor, tú sabes que te amo, sabes que yo te amo, pero todavía tengo muchas debilidades. Y también invitando esta vez a Pablo, podemos reafirmar: creemos que ese Jesús, que para muchos en el mundo es un difunto, es un personaje más de la historia, creemos que está vivo, que actúa y que sigue transformando vidas. Creo que tenemos muchas, pero muchas
motivaciones para que este final de la Pascua esté verdaderamente tocado de la gracia del Señor, esa gracia que hace posible que podamos ir superando poco a poco esos miedos, esas inseguridades, esas incapacidades, que podamos ir sanando las estructuras íntimas del corazón que a veces han sido tocadas, que podamos aprender a amar más allá de todas las limitaciones de tiempo, de las limitaciones de ideologías o de edades o de muchas cosas, que amar es un acto tan sublime que cualesquiera sea la circunstancia del amor en que aparezca, es un amor que edifica, es un amor que cuando es amor y desde el Señor, es un amor que transforma, que libera, que sana. Por eso dispongámonos entonces a pedirle al Señor que estamos dispuestos ya a recibir ese Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.